Muy bien. Buenas noches, profesor. Mi nombre es José Manuel Ruelas Gutiérrez y hoy voy a analizar si la reforma agraria en el Perú fue beneficiosa desde un punto de vista político, económico y social. Bien, este análisis va a abarcar los cambios y permanencias que hubieron durante la época y cómo se conformaba el Perú en ese momento. Para iniciar, un breve contexto acerca del Perú de la época, ¿no? Entonces, aquí había tres puntos importantes. Antes de la reforma agraria podemos hablar que existía una concentración de tierras, una desigualdad social y un régimen militar, ¿no? Antes de la reforma agraria, el país estaba enfrentado a una situación económica, social y política muy desigual. Económicamente, las tierras estaban centradas en manos de una élite, que eran los terratenientes, mientras que la mayoría de la población rural vivía en condiciones de pobreza extrema. Socialmente, había, como dije, una desigualdad que generaba tensiones y conflictos entre los campesinos y los terratenientes, con muchos campesinos sin acceso a tierras propias y trabajando en condiciones precarias, únicamente con el derecho o pago de vivir en las tierras. Políticamente hablando, estábamos viviendo bajo un régimen militar que buscaba implementar reformas radicales para abordar estas desigualdades y promover un desarrollo equitativo. En el marco de este contexto es donde se inicia este tipo de reformas como la reforma agraria. Bueno, la reforma agraria fue impulsada por el gobierno del militar Juan Velasco Alvarado. Surgió en un contexto, como estamos hablando, de profunda desigualdad. En ese momento el país estaba marcado por la fuerte concentración de la tierra en mano de los terratenientes y la mayoría de la población campesina vivía en condiciones de pobreza, ¿no? Todo este marco hizo que esta reforma agraria fuese un grito, un, un movimiento fuerte dentro de los campesinos. Y la reforma se dio para aliviar estas tensiones sociales y una creciente y aliviar el descontento en el campo. Entonces, la reforma agraria buscaba no solo cambiar la estructura de la propiedad de la tierra, sino también el empoderar a la población rural y fomentar un desarrollo más equitativo en todo el país. Entonces, para comenzar mi análisis, primero planteo argumentos políticos, a favor, en contra. Primero desde el plano político, ¿no? A favor, podemos hablar que la tierra, existe una redistribución del poder. Eh, La reforma agraria debilitó el poder de la oligarquía terrateniente, ¿no? Permitiendo una mayor participación política de los campesinos y los trabajadores rurales, y esto promovió una democratización del poder en el campo. La estabilidad social. Al abordar las profundas desigualdades en la distribución de la tierra, la reforma buscaba reducir las tensiones sociales y prevenir conflictos agrarios, promoviendo una mayor estabilidad política en el país, ¿no? Ese era el objetivo. Y el empoderamiento de las clases trabajadoras. La creación de organizaciones como el CINAMOS, que era el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, CINAMOS, que permitió una mayor movilización y organización de la clase trabajadora que podían agruparse y fortalecerse, dándoles una voz y una representación en el ámbito político, ¿no? Y los argumentos políticos en contra, que fue lo que conllevó eh, de manera negativa en los argumentos políticos. La implementación autoritaria, ya que al ser una reforma que afectaba directamente a los terratenientes, fue bastante criticada, sin suficiente consulta ni compensación adecuada a los terratenientes expropiados, lo que generó resistencia y conflictos entre estas clases sociales. La inestabilidad política, la expropiación de tierras y la redistribución forzada generaron tensiones y conflictos que en algunos casos llevaron a una mayor inestabilidad social en las regiones afectadas, ¿no? Dependiendo de la región, muchas regiones se opusieron desde diferentes grupos y su falta de continuidad, ¿no? Porque una vez dada la reforma, dejó de los cambios políticos y los golpes de Estado posteriores a la reforma,
llevaron a una falta de continuidad en las políticas agrarias, lo que dificultó la consolidación, ¿no?, de los logros y los objetivos iniciales que tenían para esta reforma. Entonces, continuando con el análisis, hablando un poco de los argumentos económicos. Los argumentos económicos a favor. Económicamente, a favor, podemos hablar de la redistribución de la tierra, porque esto permitió a los campesinos acceder a tierras, promoviendo una distribución más equitativa y reduciendo la concentración de la riqueza en manos de los terratenientes, ¿no? Claro que esto fue muy complicado, ya que al ofrecer tierras al campesino, pero sin saber, sin educación de manejo de tierras, hubo una reducción en la producción, una reducción en la cantidad, en la economía que se podía generar por tierra. Sin embargo, la ganancia fue directamente para los trabajadores. Entonces, económicamente hablando, hubo una redistribución monetaria que no fue eficiente, pero fue un paso importante. La modernización agrícola, ¿no? La reforma en sí buscaba la modernización de la agricultura, al momento de hablar de formar cooperativas y asociaciones agrarias, potenciando el desarrollo rural y la producción agrícola. Claro que eso era lo que buscaba la reforma, pero en la realidad el atraso fue fuerte en lo que era la reforma, porque la modernización fue muy lenta, ¿no? El campesino, acostumbrado al trabajo, no tenía las herramientas para poder modernizar su, su producción, y lo cual llevó a un retraso, como estábamos mencionando, y el impulso económico regional, ¿no? Eso sí, al empoderar a las comunidades rurales y promover las pequeñas propiedades, se esperaba generar un desarrollo económico más equilibrado y sostenible en las regiones. Es decir, distribuir la riqueza en lugares donde solamente se beneficiaban los terratenientes, ahora se beneficiaba el pueblo, entre comillas, los campesinos, y podían generar un modo de vida más sostenible, ¿no? Los argumentos económicos en contra. En contra tenemos que la falta del apoyo técnico y financiero. Bueno, lo voy a mencionar. L- La falta de apoyo técnico y financiero, ¿no? La ausencia de suficiente apoyo técnico y financiero para los nuevos propietarios llevó a una caída en la productividad y en muchos casos al fracaso de cooperativas agrarias, ¿no? Lo que estamos explicando, se les dio las tierras, pero no se educó, no se formó a estos campesinos que de manera precaria comenzaron a intentar producir, agruparse. Hablamos también de la disminución de la producción, como mencioné antes, que la redistribución de tierras no siempre trajo una mejora. En algunos casos, la falta de experiencia y los recursos propietarios resultó en una disminución de la producción y obviamente en la eficiencia y la modernización de los productos, ¿no? Que en vez de producir una cantidad de 100 comenzaron a producir 10. Entonces resultó en menor eficiencia comparada con las prácticas anteriores de los hacendados. Eh, Eso en cuanto a la parte negativa de los argumentos económicos en contra, ¿no? Ahora, hablando de los argumentos sociales a favor. Bueno, socialmente hablando, cambió radicalmente el panorama, la visión del campesino, la visión del ciudadano, el derecho de las personas a la propiedad. Entonces trajo muchas mejoras que, aunque en su momento radicales, resultaron indispensables para eh, el Perú actual, para la sociedad mundial actual, que fue la tendencia de los derechos, ¿no? Por un lado, existió la mejora de las condiciones de vida. Al redistribuir la tierra, la reforma buscaba mejorar las condiciones de vida de los campesinos.
dándoles acceso a recursos para su subsistencia y autoeconomía. La reducción de la desigualdad. La reforma intentó disminuir la brecha entre clases sociales, promoviendo ¿no? una distribución equitativa y el fortalecimiento de la comunidad rural. La creación de cooperativas y comunidades agrarias fomentó la solidaridad y el apoyo mutuo entre campesinos, lo que generó lentamente un desarrollo nuevo dentro de los grupos sociales agrícolas y campesinos. Y socialmente en contra, bueno, debido a que fue eh, una reforma impuesta, una reforma agresiva, existieron tensiones y conflictos sociales entre los terratenientes y campesinos, eh, y en algunos casos derivó en violencia, ¿no? Hubo muchos casos de violencia, guerras, internas, eh, habrá crímenes, etcétera, ¿no? Por eso hubo muchas marchas, muchas protestas de un nuevo grupo campesino agrícola rural que se levantaba buscando derechos, buscando que se respete estas nuevas reformas. Por otro lado, la migración urbana. En este caso, muchas comunidades que vivían sostenidas del manejo de este, de un terrateniente que lideraba, comenzó a trabajar por su propia cuenta, lo cual trajo muchas veces fracaso, muchas veces trajo pérdidas y pérdidas que no se pudieron sobrellevar, pérdidas que fueron difíciles de afrontar. Entonces, la falta de éxito de muchas cooperativas agrarias llevó a una mayor migración de los campesinos, que eh, buscaron mejores oportunidades yéndose a ciudades, y ahí comenzó un nuevo proceso migratorio importante en la sociedad. Y esto conllevó también a la desintegración familiar. Los desafíos económicos, la de redistribución de tierras, provocaron en algunos casos que las familias se separen, campesinas que no pudieron adaptarse a las nuevas condiciones. Muchas comunidades acostumbradas a vivir en familia, al tener lazos familiares profundos, comenzaron a separarse, buscando cada uno subsistir y acostumbrarse a esta nueva normalidad, ¿no? Entonces, viendo estos tres aspectos, el aspecto social, económico y político que se desarrollaron durante la época, en conclusión, la reforma agraria en Perú era necesaria e indispensable para el progreso del país, pero tuvo tanto aspectos positivos como negativos, pero como reitero, en mi opinión, era indispensable para llevar al Perú a una etapa de igualdad, aunque obviamente trajo muchos problemas y muchas situaciones que hasta el día de hoy se transmiten, como los procesos migratorios, como la desigualdad social, etcétera. Desde mi punto de vista, la reforma agraria fue un paso crucial hacia la justicia social y la equidad. Al redistribuir la tierra se buscó corregir siglos de desigualdad y abusos, permitiendo a los campesinos acceder a recursos que históricamente se les habían negado, ¿no? Ellos habían perdido, bueno, no tenían los derechos universales que ahorita mismo defendemos, ¿no? Era una clase menor. Esta medida no solo intentó mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales, sino que también promovió una mayor integración social y económica, sentando las bases para un desarrollo más inclusivo y sostenible del país. Es mi conclusión que pese a que hubo muchos aspectos negativos que no se han logrado superar hasta la época, era necesario y ha traído cosas más buenas que, que perjudiciales, ¿no? Para el país.